Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Gloria a Jesús. Dios bendiga a la iglesia en esta hora. Amén. Superadas ya las fallas técnicas, vamos a la meditación de la palabra. Gloria a Jesús. Damos una cordial bienvenida a nuestros queridos hermanos, y amigos que nos pudieran estar visitando. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias. ¿Cómo hace la lechuza? Eso, qué bueno. Qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias, en el libro de los Jueces. Libro de los Jueces. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Jueces. Amén. Capítulo número 8. Dios mediante, vamos a culminar este capítulo con la ayuda, de nuestro Dios. Jueces, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Y vamos a dar lectura, a la palabra del Señor. Vamos a hacerlo desde el versículo, número 13 en adelante hasta el verso número 20. Del verso 13 al verso número 20. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Verso 14, léalo por favor. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheristeis, diciendo: ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Verso 18. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Todos el verso número 20. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Amén. Hasta ahí la lectura de la Escritura. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, muchas gracias, oh Dios, por tus infinitas misericordias con las que tú, oh Dios, nos bendices cada día. En este tiempo, en esta mañana, oh Dios, ponemos a la escuela bíblica, Señor amado, en tus manos. Permítenos, mi Dios, como lo tienes acostumbrado, ver tu gloria, ver tu poder, oh Dios amado, en cada una de nuestras vidas. Mira, nuestros niños, nuestros pequeños también, ellos se han dispuesto también venir a tu casa para aprender de tu buena y perfecta voluntad. Que esta palabra pueda también a ellos edificarlo, que puedas nutrirles, oh Dios, su espíritu, su corazón, para que tu pueblo, Señor amado, tanto niños como adultos, todos podamos ser enriquecidos con la rica savia de tu palabra. Sé tú, pues, el fundamento en nosotros. Del mismo tiempo, Señor, te suplico que derrames de tu espíritu sobre toda vida, que tu pueblo pueda encontrar, mi Dios, tu perfecta y buena voluntad.
De la misma manera, Señor, y de manera muy particular, te suplico, mi Señor amado, por un niño que está enfermo en este momento, mi Dios. Mira, Espíritu Santo, tú conoces su condición. El hijo de nuestro hermano, Señor amado, Cristian Valle. Espíritu Santo, donde él se encuentra, deposita también tu mano de misericordia, de poder, para que, Padre, pueda haber una pronta recuperación, pueda haber salud, pueda haber sanidad, Señor. Reprenda, oh Dios, por nosotros, Padre, aquel que quiere sacar, Señor amado, mi Dios, de ese cuerpo la estabilidad. Reprenda por nosotros la enfermedad, toda bacteria, Señor amado, todo aquello que pudiera estar ocasionando en su pequeño cuerpo estragos, oh Dios. Sé tú peleando por él, Señor, mi Dios, esta batalla, y dale la victoria, mi Señor, para la gloria y honra de tu glorioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te doy, pues, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén y amén. Bien, continuando con el estudio de este precioso libro, sí, el libro de los Jueces, en el capítulo 8, recordando que estamos estudiando consecutivamente cada versículo de la Biblia en este libro de los Jueces los días domingos por la mañana. Sí, y simplemente como para poder, sí, recordar todo, sí, lo que se ha dado en el transcurso de este capítulo. Sí, podríamos nosotros ver de qué manera el pueblo de Israel, sí, en los tiempos de un hombre llamado Gedeón, había sido cautivo, sí, por los madianitas. Estos habían sometido a esclavitud y mermaban, dice la Escritura, sí, todo aquello que era de alimentos del pueblo judío. Por el contrario, dice la Biblia que ellos vivían en cuevas, los que eran dueños de la tierra vivían en cuevas, y los extranjeros iban y prácticamente como plaga iban y devastaban las cosechas, sí, de los israelitas. Es justamente en esa situación que un hombre se levanta llamado Gedeón, el cual Dios lo utiliza para liberar, sí, a su nación. Los enemigos, como ya lo hemos visto, eran incontables, innumerables, dice la Escritura, mas sin embargo el ejército de Israel se podía contar. La Biblia nos menciona que eran 32,000 los soldados, sí, que con los que contaba Israel hasta ese entonces para salir, oh Dios amado, sí, a la batalla. Mas sin embargo Dios no quiso, sí, glorificarse con tantos guerreros, sino que solamente seleccionó a 300 de ellos. La Escritura pues nos narra que es con ellos por medio de una hazaña de guerra muy diferente a la tradicional, porque no utilizaron ni espadas, no utilizaron escudos, no utilizaron lanzas, ni ninguna arma semejante. Solamente utilizaron vasijas de barro, teas o antorchas ardientes y también trompetas. Sí, estos tres implementos fueron los que se llevaron a cabo, sí, para la guerra. Y con esto, sí, con esta estrategia que Dios les había dado, lograron de hecho vencer a su enemigo. ¿Cómo pudieron matar en este caso hacia los madianitas y a los amalecitas? La Biblia dice que Dios envió confusión en medio del campamento de ellos y se mataban unos a otros. Sí, la mano de Dios estuvo en esa batalla. Y tanto así que ahora, luego de que se unieron, obviamente, sí, el resto del ejército de Israel, hicieron gran persecución, sí, contra sus enemigos. Penosamente, Gedeón, peleando a favor de su pueblo, fue a pedir alimento, sostenimiento, porque la batalla se había llevado a cabo, si retrocedo en breve, sí, estas figuras, se había llevado a cabo en la noche. Toda esa noche el pueblo estuvo batallando, toda esa noche el pueblo estuvo luchando, y ya al amanecer, mi querido hermano, el pueblo estaba totalmente cansado. La Escritura nos narra en los primeros versículos del capítulo 8, sí, que fue a 2 lugares a pedir ayuda, a pedir alimento. Uno de ellos era Sucot y otro era Peniel. Pero para sorpresa y desagrado de Gedeón,
tanto los de Sucot como los de Peniel les negaron la comida, no porque no tenían, sino porque no pudieron ver todavía a sus enemigos vencidos. Es decir, ellos les reprocharon y le dijeron: hasta que no nos traigas acá a los reyes eliminados de nuestros enemigos, no les daremos ni un bocado de pan para tus hombres. Esta situación, mi amado hermano, enojó en demasía a Gedeón, tanto así que tomó acciones después de la batalla en contra de estas dos ciudades, la ciudad de Sucot y la ciudad de Peniel. Cuando vamos a la escritura, mis queridos hermanos, de ahí en el versículo, si me acompaña el verso número 13 y 14, dice la escritura que Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes de que el sol subiese, es decir, antes de que termine el otro día. Verso 14, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, a un muchacho, y de ese muchacho, dice la escritura, le hurgó para que le diera los nombres de los líderes principales, sí, de esa ciudad. Y la escritura menciona que de ahí salieron ¿cuántos nombres? 77, sí, líderes. ¿Qué es lo que hace, dice la escritura, Gedeón con estos hombres que le habían negado el pan cuando le fueron a pedir la ayuda para seguir peleando? La escritura nos narra, mi amado hermano, que ellos fueron castigados severamente. Cuando vamos, mi querido hermano, al verso 15, dice la Biblia: y entrando a los hombres de Sucot les dijo: he aquí Seba y a Salmuna, es decir, los reyes enemigos. He aquí estos dos reyes, acerca de los cuales dice: me saheriste o me cortaste o hiciste como un surco, pero no en el cuerpo, sino en ¿dónde? En el corazón, en su espíritu. Estaba enardecido Gedeón por la mala actitud, sí, que tenían los de esta ciudad. Y dice la Biblia, versículo 15, si están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y dice el verso 16, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. De alguna manera esa fue la reprensión o el castigo, la disciplina que aplicó Gedeón para los principales de la ciudad de Sucot. No corrió con la misma suerte la siguiente ciudad, hablando de la ciudad de Peniel, en cuyo caso dice la escritura que a los de Peniel a todos los mató. Si me acompaña por favor al versículo número 17, dice el Señor: asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Verso 18, luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Esta situación o esta batalla la Biblia no dio mucha información, mas sin embargo sale a relucir luego de la captura de los reyes. Y ellos respondieron: sí, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Ayúdame leyendo el verso número 19. Ajá, verso número 20. Y dijo, ¿quién? Gedeón a su hijo, a su primogénito, que lo había acompañado a la batalla. Le dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. ¿A quiénes? A los dos reyes. Ahora, no que Gedeón no los hubiese podido matar, pero sí quería dejar Gedeón en su hijo, por lo menos en su descendencia, el precedente, ¿sí?, de que todo aquel que se opone, en este caso se ha levantado en contra del pueblo de Dios, tenía, por orden obviamente de Dios, tenía que ser eliminado. Mas sin embargo dice la escritura que este era un muchacho, tanto así que ni siquiera pudo llegar a sacar su espada. Versículo número 20 dice: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún un muchacho. Cuando la escritura habla de que era un muchacho, de acuerdo a costumbre judía, mire, para ir a la guerra, la edad estándar era de 20 años.
Sí. De hecho, todo aquel que era considerado soldado dentro de la nación judía tenía que sobrepasar los 20 años hacia arriba. Mas, sin embargo, como había estado sufriendo la nación judía por más de 7 años con los amalecitas, el ejército, mi amado hermanos, y muchos de ellos ya no querían ir a la guerra por causa del temor. Y Gedeón tuvo que valerse de lo que tuviese a la mano. El hijo de Gedeón debió haber tenido entre 12 a 16 años, no más. Sí, entre 12 a 16 años. Diríamos una edad muy similar como cuando David, también siendo un muchacho, fue hacia ¿dónde? Fue hacia, en este caso, la tierra de los filisteos y mató a Goliat. Mi querido hermano, este muchacho dice tuvo temor y no llegó ni siquiera a desenvainar su espada. Verso número 21, léalo por favor. Ahora bien, estos reyes le dijeron a Gedeón, si tú nos quieres matar, no delegues este asunto. Mátanos tú. Esta expresión, mi amado hermano, no es que lo hicieron por orgullo o alguna cosa semejante. No. Simplemente era, diríamos así, una forma digna de morir. Ellos eran reyes y lo menos que hubiesen querido ser es terminar sus días muertos no por un soldado común y corriente, sino que los matara el mismo principal o rey en este caso. Cuando vamos al verso 21 dice, entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque es el varón, dice, porque como es el varón, tal, dice ahí, es su valentía. Esto es una expresión tan solamente, recuerda esta expresión, como es el varón, tal es su valentía. Es decir, te jactas de ser el líder de ellos, te jactas de ser el principal y el más valeroso, perfecto, entonces hazlo tú mismo. Nosotros tenemos una expresión muy diferente. Nosotros solemos decir, si quieres que algo salga bien, hazlo tú personalmente, ¿verdad? De esa misma manera, ellos simplemente cogen un adagio de la época y se lo hacen saber a Gedeón. Y Gedeón, mi amado hermano, no le temblaba la mano. Ya a esas alturas del partido, por así decirlo, Gedeón ya estaba en Dios envalentado, estaba en Dios sin temor, y más bien él era, diríamos, el que sobresalía de entre todos los judíos. Mi querido hermano Gedeón, pues dice la Biblia, se levantó y mató a Seba y también a Salmuna. Versículo número 21. Y tomó de ellos, ¿qué cosa? Los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Ahora, estos simplemente eran recompensas de guerra. Dios ya había de hecho partícipe en más de una batalla, darle a su pueblo luego de que los conquistaba, en este caso los réditos de la batalla. Si me acompaña al libro de Josué, por favor, veamos simplemente un ejemplo de lo que estamos diciendo. Acompáñeme al libro de Josué. En el capítulo número 8, Dios, cuando se destruyó una ciudad llamada Hai, Dios les dio gran provisión por medio, de esa batalla. Libro de Josué, el sexto libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Versículo número 27. Pero los israelitas tomaron para sí, cuando destruyeron obviamente la ciudad de Hai, tomaron para sí, ¿qué cosa tomaron? Las bestias y los despojos de la ciudad. ¿Por qué lo hicieron? Conforme a la palabra de Jehová que le había mandado, dice ahí, a Josué. Mi amado, cuando Dios
determinada a tomar despojos, es decir, a proveerse de los, en este caso de ya en sí del ejército destruido, coger su oro, su plata, su ganado, era simplemente como una recompensa de guerra. En la actualidad sucede algo muy similar, le cuento. Sí, cuando usted ve, por ejemplo, en las noticias cómo invaden otras naciones, sí, por lo general se suele ver que Estados Unidos, juntamente con la ONU, países de Europa, se meten en Irán, se meten en Siria, se meten en Turquía, en ciudades como esta. Cuando ellos lo hacen por interés. Nunca lo hacen simplemente por ir a ayudar o a socorrer a la gente. Sí, cuando se apoderan de esa ciudad, hacen fiesta primeramente, ¿qué cosa? El petróleo. Sí, son uno de los primeros recursos que ellos toman para sí, para poder compensar, ¿qué cosa? Los gastos de la guerra. Más allá de las sanciones y todos los impuestos, obviamente, que ponen, sí, dichas naciones. De la misma manera, Dios, así como le había ordenado tomar despojos, sí, de la ciudad de Jai a Josué, lo hicieron también en esta oportunidad. Cuando vamos, pues, al versículo número 21, en la parte final nos dice, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían, dice ahí, al cuello. Versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú, ¿y quién más? Y tu hijo, y tu nieto, es decir, no solamente tú, sino de parte tuya, toda tu descendencia. ¿Qué es lo que estaba pidiendo prácticamente el pueblo? A ojo de buen cubero. ¿Qué estaba pidiendo el pueblo? Que sea su rey. ¿Sí? El pueblo, mi amado hermano, a raíz de este suceso, le estaba pidiendo a Gedeón que sea él quien los gobierne. Y cuando se habla de él, su hijo, su nieto, está hablando de su descendencia, que es lo que suele pasar cuando se levantan reyes sobre la tierra. En la actualidad, de hecho, hay ciertas naciones que todavía manejan este tipo de liderazgo, de reinado. Sí, en Francia, mi querido hermano, sí existen reyes. En Gran Bretaña también existen reyes. En Inglaterra existen reyes. Sí, y estos, mi amado hermano, van, diríamos, heredando el trono a través de sus hijos, de sus descendientes. Cuando vamos a la Escritura, eso es lo que justamente Israel les propone a Gedeón. Si hubiese sido Gedeón alguien, sí, que se hubiera levantado por cuenta propia, de seguro lo habría aceptado, pero Dios sí lo había ministrado y en él no había tales pretensiones. Versículo número 23. Mas Gedeón respondió, no será Señor sobre vosotros, ni mi hijo os, dice, señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Es decir, si alguien los va a liderar, si alguien los va a gobernar, no seré yo, será nuestro Dios. Mi amado, y esto de verdad era simplemente un anuncio de lo que habría de venir en un futuro no tan lejano. De hecho, si usted me acompaña, por favor, sí, vayamos al primer libro de Samuel. Más adelante. Primer libro de Samuel. ¿Lo tiene? Versículo 4, capítulo, 8, verso 4 en adelante. ¿Ya lo tiene? Primero de Samuel, capítulo número 8, verso 4 en adelante. Dice el Señor, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver ¿a quién? A Samuel. Recordando que Samuel, ¿qué cosa era para el pueblo? El profeta de Dios. ¿Y qué le dijeron? Verso 5, léalo por favor. Ajá, ¿qué quería el pueblo, mi amado hermano? Un rey, pero ¿para qué
qué quería el rey? Para ser semejante o similar a todos los pueblos o a todas las naciones. Versículo número 6. ¿Cómo tomó la propuesta el profeta de Dios? Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel por su parte de manera inmediata? Y Samuel oró a Jehová. Usted conoce la historia posterior a eso. Sí, mi querido hermano, Dios ya dándole una contestación a Samuel y al pueblo, les dijo que si ellos querían rey, era porque ya no querían ser gobernados por Dios. Y Dios les dijo a Samuel para que se lo dijera al pueblo, sí, que no lo habían despreciado en este caso al profeta, sí, sino a Dios mismo al pedir ser igual que las otras naciones. Mi querido hermano, cuando retomamos por favor, sí, el libro de los jueces, Gedeón pues toma el botín de guerra, pero va más allá. Y aquí diríamos sucede algo negativo que lo vamos en esta mañana a tratar. Capítulo número 8 de Jueces, versículo número 23. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición. Ya vamos a ver por dónde va el asunto. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Es decir, que el pueblo cuando iba, diríamos, matando a sus enemigos, ¿qué también iba haciendo al mismo tiempo? Lo iba desvalijando. Usted se ha visto que a veces, de manera inconsciente, cuando se accidentan de pronto vehículos en carretera, la gente cuando va a los vehículos no va a rescatar a los heridos, sino que les va a quitar sus posesiones. ¿Se ha dado cuenta? Gracias. ¿Sí? La gente parece que está amontonada y lo que está es desvalijando a los heridos, en vez de estarlos socorriendo. Bueno, mi amado hermano, Gedeón hace una petición a todos los que han participado dentro de la batalla. Dice la Biblia: quiero haceros una petición. Ahora yo pregunto, ¿quién le iba a negar algo a esa altura del partido? Así, a Gedeón. Yo creo que nadie. Era en ese momento, ¿quién? El mayor, sí, ícono, sí, en este caso, sí, de fortaleza y paladín de su pueblo. Versículo número 24. Quiero pedirles algo, le dice, que cada uno me dé los zarcillos. Debía haber cogido muchas cosas, pero pedía solamente los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro, porque eran, ¿qué cosa? Ismaelitas. Usted sabe que los descendientes de Ismael, si bien es cierto, estaban emparentados ¿con quién? ¿Ah? La nación ismaelita, emparentados ¿con quién? Con Israel. Pero ¿por qué causa en sí mismo? Porque este era descendiente directo de ¿quién, Ismael? De Abraham. ¿Sí? Recordará usted que cuando Dios llamó de la ciudad de Ur de los Caldeos, llamó a Abraham para hacer de Abraham un hombre con una descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero Dios no cumplió esa promesa en el primer hijo de Abraham, el cual lo tuvo ¿con quién? Con una esclava llamada Agar. De esa relación salió Ismael. Dios cumplió su promesa con el hijo que obtuvo, pero con la mujer de Abraham, que la cual era Sara. De Sara tuvo a Isaac, pero de Agar tuvo a Ismael. Ahora bien, los ismaelitas estaban emparentados y al parecer también estuvieron en la batalla. Ahora, dice la escritura que él les pidió los zarcillos o los aretes de oro, pues traían zarcillos de oro, dice el verso 24, porque eran ismaelitas, es decir, tenían costumbre de usar pendientes en sus orejas. Hay quienes utilizaban también pendientes en las narices. ¿Sí? Esto es una costumbre muy, pero muy vieja. Versículo número 25. ¿Y qué les respondieron? De buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos ya en total sí estuvieron involucrados en la batalla? Ya de manera total. ¿Cuántos soldados al inicio tuvo Gedeón?
¿Cuánto? En total. 32.000 soldados. Sin contar la tribu más grande que al final se unió, que era la tribu de Efraín. Esa sola tribu, solamente ella por lo menos tenía más allá de 40.000 hombres. Usted póngale por lo menos a un zarcillo por cada combatiente, más allá de los 300. Mi amado hermano, eso debió haber sido un botín extremadamente grande. Sí, ahora, no es que en este caso Gedeón les pide esto para sí, ya vamos a ver de qué se trata. Sí, pero tampoco no es que los estaba despojando totalmente del botín, solamente le pidió los zarcillos, los aretes, nada más. De ahí ellos debieron haber cogido pulseras, debieron haber cogido diademas, debieron haber cogido, sí, collares y cualquier otro sin montón, en este caso de oro. Mi querido hermano, hasta cierto punto era una recompensa por tantos años de haberlo perdido todo. Cuando vamos pues al versículo número 26, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1.700 ciclos de oro, recordando que el ciclo era la medida de peso. Para nosotros vendría a ser la libra, sí, si es que acaso querríamos medirlo. Sí, 1.700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles, sí, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, sin los collares que traían sus camellos, inclusive en donde traían, ¿quiénes tenían oro también? Los animales que montaban. Sí, usted se puede imaginar la cantidad de oro que se llegó a recolectar, sí, por esta petición que pidió en este caso Gedeón. Debió haber sido algo extremadamente exuberante. Ahora, Gedeón quería toda esta riqueza. Bueno, veamos de qué se trata. Versículo, sí, número 26. Perdón, verso 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Ahora, ¿qué cosa era el efod? Acompáñeme por favor, sí, al libro del Levítico. Recordando, mi querido hermano, que el efod no era otra cosa más que el atuendo, parte de la vestimenta del sacerdote. Sí, vayamos por favor, sí, al libro de Levítico. En el tercer libro de la Biblia, mis santos hermanos, libro de Levítico, ya le doy la cita bíblica, un segundito. Capítulo número 8, libro de Levítico, capítulo número 8, verso número 7 al 8. Levítico capítulo número 8, versículos número 7 al 8. ¿Ya lo tiene? Perfecto. Nos dice el Señor. Verso número 7. Desde el 6 podríamos leer, de hecho. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Verso 7, léalo por favor. Y puso luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo dos elementos. Dice los urim y
tumín. Ahora, en el verso 7 tenemos básicamente qué parte de la vestimenta formaba el efod. Dice, puso sobre él la túnica, que no era otra cosa más como una batona inicial, es decir, para la vestimenta, en este caso del sacerdote, y le ciñó, dice, con un cinto, y les vistió después el manto, y puso sobre él, ¿qué cosa? El efod. El efod vendría a ser para, diríamos, una parte del ornamento de la vestimenta del hombre que no se usa ya en la actualidad, como el chaleco. Sí, en la actualidad casi el chaleco ya no es una prenda dentro de la vestimenta, en este caso de un terno para hombre. No así en la antigüedad. Un terno sin chaleco no era terno, de hecho, ¿verdad? Que era como una chaquetilla que abrazaba, ¿qué cosa? La camisa. Y luego de eso venía el saco, ¿verdad? Ahora bien, mi querido hermano, cuando retomamos, sí, al libro de los Jueces, capítulo número 8, ¿qué es lo que hace, dice la Escritura? Sí, Gedeón con el tanto oro, ahora pregunto, ¿tanto oro debió haberle sobrado? Por supuesto que sí. Mas, sin embargo, Gedeón también habría de quedar al frente de su pueblo. Pero de manera esencial, dice la Biblia, versículo 27 del capítulo 8, y Gedeón hizo de ellos un efod. Es decir, que hizo un chaleco de oro para que lo usara ¿quién en este caso? El sacerdote. Mi hermano, Dios estaba así, como había estado en el asunto de la victoria, Él quiso hacer una ofrenda a la casa de Dios. Él quiso de alguna manera proveer con esta, diríamos, simpleza a la verdad, porque para Dios nada de lo que podríamos hacer le podría llenar el corazón. Usted le puede ofrecer oro, plata, mi amado hermano, pero esto no sacia a Dios. Lo que sí de pronto a Dios le agradaría es que le demos algo mucho más valioso que el oro. ¿Sabe qué? Nuestro corazón. Sí, eso la verdad a Dios le encantaría recibir. Pero Gedeón tuvo agradecimiento para con Dios y trató de sacar una primicia para el Señor de este botín. Y dice el verso 27 que ellos hicieron un efod, el cual, versículo número el 27, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Pero aquí está lo negativo. ¿Qué pasó con el efod que él hizo? Israel se prostituyó de ese efod en aquel lugar. Ahora, qué cosa tan curiosa, pero qué cosa tan también sí, desastrosa. Mi amado, Gedeón hizo un efod para honrar a Dios, un chaleco que usaba el sacerdote, pero el pueblo terminó adorando el chaleco. El pueblo terminó, mi amado hermano, de alguna manera inclinado, sí, para poder adorar algo que no era, sí, lo que a la verdad Gedeón en su inicio esperaba. Gedeón quería que el hombre busque a quién. ¿Qué había dicho Gedeón al inicio, cuando lo querían nombrar rey? Yo, Señor, de ustedes no voy a ser, ni de ustedes, ni mi hijo, ni mi descendencia. Si alguien va a enseñorear sobre vosotros, será Dios. Pero Gedeón tuvo una falla garrafal. ¿Cuál es esa? Hacer un efod, pero no tomar las precauciones de vida para poder evitar justamente esto. ¿Qué cosa? La idolatría. Dios ya lo había anticipado. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Siempre el hombre, para poder buscar de Dios, trata por naturaleza de depositar su mirada o su fe en algo que puede ver, en algo que puede tocar. Acompáñame, por favor, sí, al libro del Éxodo y veamos esta referencia. No solamente a través del mandamiento, sino también de ciertos parámetros que Dios había dado a la hora de que el hombre levantara algo para adorarlo. Primer punto, veamos si el mandamiento. Éxodo capítulo número 20. ¿Ya lo tiene? Versículo número 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Versículo número 5, ahora por favor. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora bien, ese era el mandamiento general para el pueblo. Pero Dios, como habría dado orden también de que se levantara una casa para su nombre, y dentro de ella habían altares donde el hombre iba a ofrecer sacrificio, Dios tomó una precaución para el pueblo. Cuando vamos a Éxodo 20, pero en versículos posteriores, versículo número 23 en adelante, al versículo número 25, el Señor da una restricción. Verso número 23. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Verso 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Pero si la gente no quería alzar un altar de piedra, sino de tierra, sino de algún otro material, mira lo que dice el verso 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las laves de cantería o con alguien que se dedique a lavar la piedra, porque si alzares herramientas sobre él, lo vas a ¿qué? A profanar, lo vas a manchar. Es decir, ¿por qué? Porque la gente aún si ve un labrado en alguna pared, tiene la mala costumbre o el indicio de aún ahí postrarse y adorar. Mi amado hermano, y eso es común y frecuente hasta la presente fecha. Usted puede ver noticias a diario que la gente va pasando de pronto por por el campo y ve un árbol, y en el árbol de pronto un rayo le pega y le quedó como medio algo que se parece a la semejanza de una cara, y dice, ahí está Diosito. Y ahí se inclina. ¿Sí? Si ha llovido fuertemente en un largo invierno y la pared tiene moho, y el moho, Dios no quiera, toma la forma, el moho toma la forma de una figura como de una mujer, ¡ay, la Virgen! Y ahí va y se inclina. Esa es la naturaleza del hombre. Tratar de buscar algo para poder adorar. Mi querido hermano, cuando Gedeón hace el efod para poner lo que él pensó hacer un bien, terminó siendo un terrible mal. De ahí lo importante de nosotros, y aquí es donde queremos también poner aplicación espiritual para nuestra vida, lo importante de nosotros, de qué debemos de nosotros permitir o no en nuestra casa. Tú puedes ser una persona muy madura en la fe. De hecho, yo he visitado hogares cristianos. Y dentro de los hogares que uno visita, puede ver a manera de adorno, por ejemplo. O en este caso la gráfica o el dibujo o la foto de la Santa Cena. Sí, el cuadrito donde se está Jesús sentado a la mesa con los discípulos. ¿Se ha visto usted estos cuadros? Y de hecho se ven muy bonitos y como arte se puede apreciar. Sí, de buena gana, como arte. Pero, amado hermano, si usted siendo padre o madre, y asumo que es maduro en la fe, esta representación en todo caso a usted no le hace ni cosquilla, es decir, no le afecta, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabremos nosotros que estará el corazón de nuestros hijos, por ejemplo? ¿Cómo saber qué grado de nivel espiritual ellos pueden llegar a tener para ver si ellos, al igual que usted, lo tienen en el mismo concepto? A veces, mi amado hermano, bajo situaciones semejantes a las que Gedeón permitió, el pueblo se terminó, ¿qué cosa dice la Biblia? Prostituyendo en pos de eso, de ese efod. Cosa curiosa. Usted dice, pero hermano, yo lo tengo como una decoración. Yo le digo, está bien. Yo no, mire, si usted me pide a mí permiso, yo le voy a dar permiso de todas las cosas. Hermano, ¿quiere irse al baile? Vamos a hacer un baile. Ojo. Para aquellos que ya se alegran. Ojo.
Va a decir, el pastor me mandó a bailar. Cuidado. A mí sí me dice, pastor, hay un baile y me llevan. Y digo, vaya, pero usted sea luz en ese lugar. Eso es lo que yo siempre le digo. Sea luz en ese lugar. No tinieblas. Usted puede estar con ellos, pero no puede dejar que el yugo de ellos caiga sobre su yugo. Ante mí han venido hermanos que dice, pastor, mi esposa es inconversa, son los 15 años de mi hija, he invitado a la familia, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Váyase de su casa. No, él vive ahí. Lo mismo pasa con las esposas frente a los maridos. Y que mi marido cumple años y ya mandó a ver cerveza, ¿qué hago? ¿Sí me está entendiendo? Hay cosas en la vida cristiana que son inevitables, pero no por eso vamos a salir corriendo. Podemos estar ahí, pero no practicamos lo que ellos practican. Ellos bailan, yo no. Ellos se embriagan, yo en el espíritu, ellos con el alcohol. Ellos se llenan de humo, yo me lleno del Espíritu Santo. Amén. Obviamente me limito a hacer solamente presencia, y si veo una alma despistada, le agarro y le hablo de Cristo. Amén. Pero de eso, a ser copartícipe del orgullo de tal, o sea, en el grado de tal celebración, no. Ahora, otra cosa sería si usted me dice, pastor, pero yo soy débil. Entonces si salga de ahí, le digo. Todo es que suena la música y el pie se me mueve, dice. Salga, ahora sí le digo, salga, corra. Venga, visite a los perros en el parque y al término retorne, pero tiene que salir, obviamente que sí. Mi amado hermano, Gedeón hizo un esfuerzo, obviamente lo hizo con una muy buena intención, pero a veces las buenas intenciones no bastan. A veces las buenas intenciones, aun cuando podrían tener bajo el parámetro bíblico, una muy buena inclinación para las cosas, usted tiene que ver mucho más allá de lo que puede provocar tal buena intención. ¿Cuántas veces muchos padres de buena intención y de buena gana le regalan un celular a su hijo, pero termina siendo una maldición para ellos? Le regalan una computadora, una tablet, lo hacen con muy buena intención, pensando que su hijo va a aprovechar el recurso, pero se termina prostituyendo con el recurso. ¿Me está entendiendo? Sí, los muchachos ahora dicen, no, pues papá, no diga eso. Si algo nos explica de una manera mucho más centrada este asunto, es el Espíritu Santo ya en la carta a los Corintios. Acompáñeme, por favor. Y tome nota, tome asunto a esto. En el capítulo número 8 del primer libro de los Corintios, déjeme adelantar un poquito más. Ahí. ¿Ya lo tiene? Primer libro de los Corintios, capítulo número 8. Pablo da, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, da unas pautas esenciales de gran importancia para la iglesia. ¿Con respecto a qué? A la debilidad de los hermanos dentro de la iglesia. Y para ello, Pablo dice lo siguiente. Versículo voy a leer desde el versículo número 2 en adelante. Si alguno, le habla a la iglesia, si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice aún? Aún no sabe nada como debe saberlo. Es decir, si alguno ya se cree, ya sabiendo, si quiero ser más práctico, ¿qué dice el Señor? No sabes nada. Hay quienes dicen, hermano, yo ya leí la Biblia, ya sé. Ya lo que usted está predicando, yo ya lo leí. Está bien que lo haya leído, pero la palabra de Dios es espíritu.
¿Qué es lo que le trato de decir con esto? Que hoy lo que leo lo entiendo de una manera y como ese espíritu tiene vida, mañana la vuelvo a leer y la entiendo de otra manera. Y si la vuelvo a leer por tercera vez, Dios me vuelve a hablar diferente de la primera y de la segunda. Y si la leo 10 veces, me habla de manera de 10 veces diferente también. O sea, eso es lo que le estoy tratando de decir. No importa las cantidades que usted haya leído la Biblia, siempre habrá palabra de Dios nueva y fresca para el lector de la Biblia. Ahora, bajo ese parámetro, dice el Espíritu Santo, si alguno cree saber algo, no sabe nada. Es decir, debo de mantenerme siempre en contacto con la Biblia para aprender de ella. Verso número 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahora, ¿por qué habla estas palabras Pablo? Es una introducción solamente para lo que viene. Verso número 4. Acerca pues de las viandas o de lo que comes, que se sacrifican ¿a qué? ¿O a quiénes? ¿Por qué? Porque en Corintios la ciudad estaba llena de idolatría. Y yo diría que más del 90% de los habitantes de Corintios sí tenían algo a que adorar. Y como era una ciudad tan pagana y tan volcada a la idolatría, nunca dejaba de haber alguna festividad para tal o cual santito, o en este caso ídolo. Y como mi gente tiene esta inclinación de que cada vez que hay santos y hay festividades patronales, inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Comida y bebida. Sí, buena papa y buen trago también. Y así celebran las fiestas. Si no, vaya a ver allá en Yaguachi, ¿qué es lo que hay? ¿Verdad? Ahí no solamente está abierto el restaurante, también está abierta la cantina. ¿Sí? Lo mismo pasa por aquí cerca cuando son las fiestas de la Narcisita. Es igualito allá por Novol. Mi amado hermano, y el pueblo, sí, era volcado a este tipo de prácticas. Y muchos cristianos que ya estaban comenzando a digerir el alimento espiritual, al encontrarse ahora con este escenario, comenzaron a tener sus dudas. Comenzaron a tener, diríamos así, sus contratiempos y escribieron a Pablo y le dijeron, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios con todo esto? ¿Comemos o no comemos? ¿Celebramos o no celebramos? ¿Nos contaminamos si hacemos esto o no? Y Pablo, guiado por el Espíritu, eso es lo que va a responder. Versículo número 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. O sea, para nosotros el concepto es claro. Solo Dios es Dios. Y todo lo demás es cuento. ¿Verdad? Se parece propaganda. Pero, aquí viene el pero. Eso solamente lo estima la persona que está bien puesta en Dios. Pero dentro del pueblo creyente no todos tenemos la misma fe o la misma medida de fe, ni todos tenemos también, diríamos, todo el conocimiento de Dios. Y cuando en la iglesia hay un desbalance de unos que están firmes y otros que están débiles, los débiles se sobreentiende que son los más propensos a ¿qué cosa? A tropezar y de pronto ensuciarse con la idolatría. Ahora, ¿qué es lo que Dios le ordena? Usted va a terminar de leer esto, yo voy a saltar bastante aquí en el capítulo número 8, pero para llegar a algo, usted lo va a terminar de leer en su casa. Pero Dios, queriendo aprovechar en este caso la madurez de los cristianos, les ordena algo, por el amor que se debe de tener hacia los débiles. Versículo número 9. Mire que me he saltado algunos versículos del capítulo 8 de Corintios. Pero mirad, le habla a los maduros de la fe, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para qué cosa? ¿O para quiénes? ¿Qué es lo que estaba pasando en aquel entonces? Los maduros en la fe, ojo, los que ya tenían un recorrido en Dios, ¿sí?, de experiencia, de conocimiento, ellos habían ídolos por todos lados, vuelvo y repito. Y todo el mundo de pronto vendía comida. Y ellos pasaban por algún lugar, algún kiosco y decían, tengo hambre.
y de pronto estaban haciendo un hornado, papitas, ya pingacho, algo rico, ¿no? Y que tengo hambre, está y se ve bueno y huele bien. Cogían, se sentaban, invitaban a la esposa, a los hijos y todos comían. ¿Cuántos comen en la calle? Por alguna vez, por ejemplo. Una vez ha salido a comer por la calle, ¿verdad? Bueno, no es de todos los días, pero sale. Y comían. Pero la comida que estos comían, de manera, claro está, indirecta, había sido previamente ofrecida ¿a quién? Si quiero hablar de mi entorno, a San Jacinto, había sido ofrecida a la Virgen del Quincha, había sido ofrecida a la Narcisita, y lo vendían afuera de los templos. Ahora, los maduros en la fe no tenían problema con esto. Sí, no tenían mayor obstáculo con esto. Ellos decían, hay un solo Dios, es Jehová, el resto es cuento, oraban por la comida y para adentro. Punto. Pero los que recién venían a Cristo, es decir, los débiles, al ver a los hermanos comiendo con toda tranquilidad y normalidad, decían, o sea que yo sí puedo comer, así lo veían ellos, sí, la comida ofrecida a los dioses paganos. Mire el concepto, mire la forma de apreciar el asunto. Eso, mi amado hermano, es lo que trajo conflicto. Es como que de pronto a usted le dé sed, pero esa sed, y justo venden agua en una cantina. Y no hay más tienda. Y usted está muerto de sed. ¿Qué hace? ¿Se mete o no se mete a la barra? Y pide una botella de agua. Cuidado, de agua. Vamos a suponer que usted sabe evangelizar, me lo voy a llevar por allá por la flor, ¿no? No hay tienda, todo, y hay una cantina, y la cantina vende agua, entre otras cosas, pues. ¿Verdad? Y ahí está el agua, ahí está, y usted muerto ese. ¿Qué hace? Va y dice, déme una botella, pero de agua. Entra, se la toma, pero justo va pasando el pastor y toda la congregación en un colectivo. Ah, y dice, ay, hermano, Dios le bendiga. Terrible el asunto, ¿verdad? Ahora, si todos saben que son de fe y están no hay problema. El problema se crea cuando hay débiles en medio. Y eso le pasó a Gedeón. En ese momento, Gedeón estaba lleno o no estaba lleno del Espíritu Santo. ¡Claro! Ya para eso hemos estudiado capítulos anteriores y el Espíritu de Dios había venido con poder y este hombre estaba en Dios, pero en su suprema gloria, en su relación y comunión con Dios. Pero el resto de la nación no. E inclusive la familia propiamente de Gedeón debió haber estado también con una buena guía, porque él era el papá el que tenía, así, digamos, la batuta del evangelio, por así decirlo, en aquel entonces. Pero, ¿cómo entonces actuar frente a los débiles, aun cuando yo me crea que soy maduro en la fe? El texto termina diciendo, de Corintios, capítulo número 8, versículo número 10, dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿qué va a ser, mi amado hermano? Mira, la Biblia lo dice. No será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos. Mira, tú te sientas ahí sanamente, pero el otro se sienta ahí ya pecando. Amén. Esta situación fue la que se dio. Retrocede ahora conmigo, vayamos a Jueces. Eso fue lo que pasó con Gedeón. Gedeón hizo el efod nunca con la intención de ¿qué? De que fuera adorada. Él simplemente, sí, la hizo, obviamente, sí, como para poder rendirle, ¿qué cosa a Dios? Sí, una primicia, un tributo, Señor. Sí, ha sido por medio de tu mano y quiero contribuir con esto. Y lo hizo, punto. Pero fue un tremendo error. De ahí la gran advertencia para usted y para mí. No todo lo que a veces sale de buena intención es lo más idóneo para tu casa, para tu familia o aún para ti mismo. Mucha gente está tranquila, vive bien y quiere pegarse un pequeño lujito y dice, me voy a comprar tal cosa, y cuando lo compra comienza a alejarse de Dios.
En cuyo caso, ¿cuál es la medida que hay que hacer? Deshacerse de aquello que te alejó de Dios. Para que no sea tropezadero ni para ti, ni para los tuyos. Hay gente que de pronto ha vivido bien sin televisor, por ejemplo. Y vive bien. No hay problema. Pero de pronto dice, bueno, el Señor me ha bendecido, se ven bonitos los televisores, lo compra, y cuando lo compra, oh sorpresa, ya no se quiere despegar del televisor. Ni él, ni sus hijos. Y cuando él viene a la iglesia, los hijos se quedaron impregnados en la tele. ¿Te das cuenta? Lo que entró con buena intención, que tú mismo fuiste a comprar, ahora, ¿qué cosa se ha vuelto? No quiero satanizar el televisor. Yo tengo en casa televisor. Sí. Claro, no tan grande como este, pero lo tengo. Sí. Pero mi amado hermano, cuando hay que venir al culto, lo que se apaga se tiene que apagar. Y los que estaban viendo, por muy bueno que esté, ahí queda. Y a la iglesia es que está bueno, pues después la ves. Cómprale el DVD que vale $1, le digo, ahí la ves. Punto. A veces, mi amado hermano, nosotros, sin darnos cuenta, estimulamos a otros para que lo que en inicio fue bendición se vuelva un maleficio. Vuelvo y repito, celulares que antes no hacían falta, usted se los compra y ahora el muchacho pasa todo el día. Claro, tiempo para esto, para mover dos dedos y cambiar la página. Tiempo no hay, pero para mover los pulgares en las teclitas del teléfono, las 24 horas, si es posible, pasan prendidos ahí. Pregunto es, ¿quién le compró? Si el muchacho es estudiante, no trabaja, ¿quién se lo compró? ¿No? Mírese en el espejo y dígale, fui yo. ¿Tiempo para ver? No hay. ¿Tiempo para pasar en el internet? ¿Ah? Pero para buscar de Dios no hay tiempo. Mi querido hermano, la cosa parece un poco frágil aquí, pero es muy seria, porque nuestros muchachos, nuestra descendencia, justamente orientándose más a todo esto, se aleja, ¿sí? Y pone a un teléfono, ¿sí? Como a su propio Dios, porque más, diríamos que le rinde más tiempo y más culto a un chat que a una palabra. Pasa metido en el Facebook, pasa metido en Instagram, pasa metido en Twitter y en cualquier otro tipo de tecnología. En el WhatsApp también, ¿no? WhatsApp. Ahora, yo no digo que los recursos sean malos, sean negativos. Yo invito a muchos de los hermanos por WhatsApp a la iglesia. ¿Verdad? ¿Cuánto les llegan los mensajes por WhatsApp? Pero a eso es lo que hago. Una vez en el día, sí, máximo 1 minuto. Pongo el mensaje y digo, hermano, y ya está, leí. Y ahí, eso es todo. Pero hay quienes no. Carita feliz, la manito, la sonrisa. Y todo el día, cada rato, suena pim, pim, pim. Bendito que tienen tiempo. ¿Sí me está entendiendo? Y a veces en estos adefesios caemos los adultos también. Mi amado hermano, Gedeón hace el efod, el pueblo se le tras el efod. Versículo número 27, Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad. Todo Israel se constituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero. Mira, aquí está la consecuencia, tanto para Gedeón y para su casa, dice ahí. Mire, así, ¿qué terminó siendo el pueblo? Mira, ¿el pueblo fue libre o no fue libre? Fue libre de manera inicial, de la opresión de los madianitas y los amalecitas, ¿verdad? Pero a la larga, por este indicio, que de pronto pudo haber nacido de una mala, de una, diríamos, inofensiva,
Sí, atención, dice, fue subyugado. Sí, dice más adelante. Así fue pues subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra, ¿cuánto tiempo? 40 años. Lo que suele suceder siempre, la idolatría va a tener sus consecuencias. Verso 29, léalo por favor. Verso 30. Y tuvo Gedeón, ¿cuántos hijos tuvo? No había televisión. Tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo... Aquí comienza el asunto. Tuvo muchas mujeres. ¿Sí? Gedeón no era perfecto y obviamente aquí sale a relucir. Mas sin embargo, Gedeón, bíblicamente hablando, si uno va a Hebreos capítulo 11, la Biblia dice que Gedeón fue uno de los íconos de la fe. Tanto así que su historia es contada en el libro o en la carta a los Hebreos. Pero quiero terminar con el texto, la verdad, para no darle más alargue. También dice verso 31, su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech como el sacerdote. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Pero, 33, va conmigo. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los baales, y escogieron por Dios ¿a quién? A Baal-Berith. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos, dice, con la casa de Jeroboam, que es Gedeón, el cual Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Es decir, muerto el líder. Sí, es que cuando el gato no está, los ratones se pasean. Mi amado, ¿qué consecuencias traerá nuevamente para Israel el volverse a los ídolos? ¿Quién era, como dice la Biblia, Baal-Berith? ¿Cómo era su culto y por qué el pueblo, como dice la Biblia, se prostituyó? ¿Lo quieres saber? El próximo día domingo lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si Dios habló tu vida en esta noche, en esta mañana, rinde un fuerte aplauso. Aleluya. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias, porque a usted le ha placido nuevamente, oh Dios, no solamente congregarnos, sino también, oh mi Señor,